look like it don't. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Norma patrocina esta reacción, nos trae a Roselia con Louder. Y bueno, es una banda muy especial porque, bueno, interpretan a personajes bueno, se representan sobre el escenario. Estamos hablando de Roselia. Bueno, Roselia no sé si es artista simplemente o banda, ¿vale? Pero bueno, por el nombre parece más un artista, ¿no? En solitario. Mm, Muchos fans consideran que Louder es una canción que definió su identidad. Es un proyecto de Bungie Dream, eh, bueno, donde interpretan eso a personajes tanto en el anime como sobre el escenario real, como decíamos anteriormente. Son canciones originales que se han convertido rápidamente en una pieza clave en sus conciertos. Así que mm, no sé, estoy pensando en eso, si es artista individual o grupo. Bueno, ahora lo... Ya las hemos reaccionado, ¿eh? A Roselia, 2 veces. pues memoria de pez. ¿Qué le voy a hacer? Tenemos memoria de pez, así que yo juraría que son grupos, ¿no? Pero bueno, Sí, es una banda, sí. De hecho, tengo aquí a... creo, creo que... voy a decir nombres reales y lo que serían los ficticios. Es una banda, ¿vale? Es decir, menos mal que tengo aquí a mi Pepito Grillo que me va haciendo de memoria y de lo que conciencia. pasa que, de hecho, la última que hicimos la hiciste tú solo. Pues Ah, yo no tendría algo por ahí, estaría ocupado o algo. sí, 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 sí. Vale. Así que Bueno, pues, claro, claro, claro. A ver, los personajes, es decir, voy a decir lo que sería el nombre real y luego el personaje, ¿de acuerdo? Tenemos a Aina Aiba, que hace de Yuki Naminato, es la voz. Haruka Kudo, que hace de Sayo Hikawa, guitarra. Yuki Nakashima, que hace de Lisa Imai, que sería el bajo. Megu Sakurawara, Sakuragawa, perdón, batería, que hace de Ako Udagawa. Y Kanon Shizaki, que hace de Ringo Shirokane, ¿vale? Que sería el teclado. ujú. Perfecto. Sí, de hecho, habíamos hablado anteriormente de Canon, ¿verdad? Sí, Sí. Canon, que era una teclista formidable. Sí, me acuerdo. Disculpadme, pero Yo creo que de Van Dream son todas bandas. Porque sí, hemos hecho ya varias. Raisa ujú, Swilen, Roselia. claro, sí. Ujú. Ahora mismo con mi memoria de pez también. No, siempre lo decimos muchas veces. Lo que pasa es que hacemos tantas reacciones que se nos Claro, olvida. es que la que hiciste tú solo es de febrero. Claro, Estamos en julio. efectivamente. Entonces, Han pasado 600 vídeos. esa es la movida. Venga, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá.
つけたあなたの言葉 That I am my everything 輝き溢れゆくあなたの音は私の音で Try to 伝えたいの And I'm moving on with you 届けたいよ全てあなたがいたから私がいたんだよ No I need you cry きっと脆さは砕けばいいソロ切なに幼さを連れて叶えてみせるから I know that Sí, ya voy recuperando sensaciones de la vez anterior. Em, una cosa que me llama la atención es que esta batería, siempre decimos, es tipo Yuna, ¿vale? Entonces, Sí, 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 me gusta eso, está me ahí gusta a porque tope. transmite una energía que me da la vida. Eh, vale, pues vamos a ir poquito a poco, como siempre. Vamos a hablar de la letra, que habla de encontrar la fuerza necesaria para superar el miedo y seguir avanzando incluso cuando todo parece derrumbarse. Am, no pide ayuda, sino que desafía los propios límites, convirtiendo el hecho de cantar más fuerte, ahí viene lo de Lauder, en una metáfora de crecer, pero de creer en uno mismo, ¿vale? Y de transformar la fragilidad en determinación. Así que, bueno, eh, es interesante, ¿no? Como Roselia em, transforma esa forma de ejecutar la música en el escenario. Lo veo todo como muy medido, con mucha precisión técnica. Las veo muy seguras. Tocan con esa fluidez de quien domina el instrumento y que puede relajarse en ese aspecto y dedicarse más a disfrutar la actuación y moverse por el escenario. Em, y bueno, las guitarristas igual, ¿no? La forma de atacar los riffs, la confianza durante las transiciones, la comunicación visual que veo entre ellas, me gusta. Es una mezcla interesante de hard rock tiene, claro, con el teclado, tiene como pinceladas sinfónicas, tiene una mezcla interesante pero sobre todo es la sensación de que todas son muy buenos músicos, todos se escuchan con una claridad cristalina Sí, sí, y sí. vemos que la gente está súper a tope. Por, por el escenario, que no me atrevo a decir dónde está el escenario, pero bueno, parece... Bueno, no lo voy a decir porque no me quiero, Te vas a meter en un jardín. claro, no quiero aventurarme, ¿no? Pero bueno, se ve que es un gran estadio. Está Sí, sí. hasta la bandera de lleno. Esta franquicia Mm, mueve muchísima gente, tanto sí, Roselia, de Mújica, Reza Suile, claro. Es que, bueno, la... de hecho, vale, ya sé por qué interiormente está diciendo, Ángel, no digas un escenario en concreto, y es porque, claro, esto es un vídeo, digamos, oficial en el que tocan en directo, pero creo que no están tocando en un único escenario, sino que No, no, yo creo que son varios, ¿eh? son De varios. hecho, la vocalista está con varias Sí, vestimentas tiene un distintas. sombrerito, aquí tiene una flor, entonces, claro, es decir, ¿para qué voy a decir un solo escenario si es que están cambiando? Efectivamente. Claro, Así que mejor ya me cuesta decir un sitio en concreto como para decir tres o cuatro, ¿no? Em, te meterías en un jardín todavía más grande. bueno, como si no nos gustara meternos en Sí, jardines, ¿no? bueno, eso sí, nos tiramos triples y luego siempre damos en el árbol, no metemos ni uno, Sí, pero... sí. Bueno, pero, en fin, conforme nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo el miedo al ridículo, así que, Además, de verdad. y ya. Además, como digo, muchas veces, que a veces se acierta y a veces se aprende, si esa vez
toca aprender, pues toca aprender. No pasa nada. Efectivamente, claro. Em, bueno, pues muy bien. Vamos a continuar y a ver cómo va evolucionando el tema. 漏らさは砕けばいいソロ切ねに幼さを連れて叶えてみせるから I don't look back 選ぶのは必然で all time 気づいた素肌も見せて恥じることはないのいつまでも迷いなんてないわ臆さないよ言葉の一つも Do it so I will never die 生まれ落ちた場所で運命を遂げるまでこのままずっと Keep on running nothing gonna change my life 静寂にはさ Goodbye もっと激しく揺らせ起こせ波風初めての声で俺は歌をほどけばあの頃の私がいてあの頃のあなたが笑うよ I really wanna 星から強く熱く届け Cuando escucho a Roselia es de aunque sea de Bungie Dream y está asociado al anime y todo esto, es de las bandas dentro de Bungie Dream, o una de las, porque no voy a decir la que más, me da la impresión, o mejor dicho, hace que me olvide que está asociada a un anime. Simplemente la veo como gran banda que toca de manera excelente y, y tiene identidad propia como artistas, ¿vale? Sí, sí, sí. Así que realmente lo hacen muy, muy bien. Están muy sueltas, muy sueltas. Em, de lo que más me gusta de la banda probablemente sea la batería y la teclista, aunque todas lo hacen muy bien, ¿vale? De todas maneras, ahora vamos a darle un repasito a cada una. Bueno, a ver, vamos a ir, vamos a ir poco a poco. Ujú. Bien. Yo creo que vamos a empezar por la guitarra, ¿no? La guitarra no la hemos visto hacer así un solo y tal, pero en lo que sí, los riffs están bien definidos, está segura, tiene un sonido que tiene pegada, que tiene claridad, equilibrio, la distorsión no es excesiva, pero sobre todo me proyecta mucha seguridad, ¿vale? Em, Bien, los movimientos que hace sobre el escenario son contenidos, pero bueno, la ejecución técnica habla por ella, así que no, está Sí, todo muy bien. El bajo, ha habido momentos en la que hemos podido percibir realmente el volumen, ¿no? Y la profundidad y la gravedad del sonido. Muy bien, es un groove muy estable. em, Mantiene la sensación de que bueno, que sostiene la canción. Y bueno, eso hace que todo esté como bien agrupado, bien cohesionado. La batería me gusta mucho porque no solamente lo que toca, sino cómo lo toca. sí, Me da la sensación eso de que le imprime energía, le imprime em, esa alegría, ¿no? A la hora de ejecutar la batería, va alternando el doble bombo con fills muy precisos, cambios dinámicos perfectamente sincronizados. Cuando va a entrar la voz, la manera de ejecutarlo es muy limpia y bueno, va jugando con la potencia y la aceleración, dependiendo de dónde quiera acentuar. Canon en los teclados es es soberbia. soberbia, es fundamental. No es el teclado típico que se dedica a rellenar, ¿no? A crear
eh, esa atmósfera, sino que realmente las capas que va añadiendo con el teclado enriquecen toda la canción. Además, la manera de interpretarlo es como muy elegante. Es, eh, es la forma en la que vemos a las pianistas súper experimentadas eh, que se van casi no tocando, sino ya como mm, desplazando por el teclado como si la emoción llevara sus manos solas. Sí, sí, sí. Esa sensación. Es decir, que casi flota, ¿no? Por el teclado. Am, y bueno, Aina en la voz me da esa combinación de potencia, es decir, el Sí, volumen, sí, lo hace muy bien. colocación, una forma de colocar la voz de manera muy estable, de una voz de pecho, la emisión, ¿no? Es decir, el tipo de voz em, que sobre todo está como muy cómoda en la zona media, pero cuando va transicionando hacia un registro mixto o voz de cabeza, lo hace sin forzar, es bastante fluido el cambio y es sobre todo la sensación, aparte de la seguridad, es una voz muy poderosa. Y eso me gusta, ¿no? Es decir, en ningún momento ni pierde la afinación ni la intensidad conforme va subiendo. Y eso habla muy bien de su Sí, técnica. sí, sí. Venga, vamos a ir un poquito para atrás y seguimos. Además, fíjate, la postura corporal es alguien muy segura de sí misma. 私がいてあの頃のあなたが笑うよあれにはな星から強く熱く届け Right, you're my everything 輝き溢れゆくあなたの音は私の音で try to 伝えたいの I love me all with you 届けたいよ全てあなたがいたから私がいたんだよ No my need you cry keep on feel that Muy bien, muy bien. Además, los instrumentos son exactamente los mismos que aparecen en el anime. Sí, sí. No parecidos, sino exactamente los mismos. Bien. A ver, conclusiones, David, de esta actuación, ¿qué te ha parecido? Pues la verdad que es un grupo muy, muy completo. Las que más me ha gustado ha sido la batería y la teclista, aparte de Aina cantando, que lo hace muy bien. Pero la verdad es que la verdad que todo este mundo de Van Hedrin son todos los grupos que hemos reaccionado ya, son Mm. muy buenos. Sí, De hecho, me gustaría ver un anime de cualquiera de ellos ahí, a ver cómo es. Vamos pues a tener sí, que buscarlos. totalmente, totalmente. Am, Pues ya me da curiosidad. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Me parece un que reúne pues todos los elementos que al final definen a una buena banda, ¿no? Sí, sí. Es sólida, tienen presencia escénica, se les ve cómodas en el escenario, tienen mucho talento y bueno, el público sabía que está encantado, va pues animando a tope y bueno.
a mí me gustan este tipo de vídeos, David, porque desmonta uno de los prejuicios más habituales sobre las bandas nacidas de franquicias de anime, ¿no? Roselia no solo interpreta personajes, sino que realmente interpreta la música con un nivel técnico muy sólido, Sí, con su propia identidad artística muy reconocible, y Lauder es prueba de ello, ¿no? Detrás del concepto existe realmente una auténtica banda de rock capaz de emocionar tanto por la calidad de la ejecución como por la evolución bueno, va recorriendo sobre el escenario. Bien, bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Norma, por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabemos pues, que necesitamos vuestro apoyo. Es decir, aquí, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.